Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de soluciones reguladoras, también conocidas como soluciones buffer o tampón. Vamos a hablar de para qué sirven, ¿sí? Los distintos tipos de buffer, cómo amortigua el pH un buffer. Vamos a hablar también de buffers naturales, ¿sí? Del rango y la concentración de los solutos para preparar un buffer. Un buffer no es otra cosa que una solución que se prepara para tratar de mantener el pH dentro de cierto rango, ¿sí? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, una experiencia de laboratorio y quiero mantener la variable pH clavada para poder ver qué pasa con otra variable, bueno, preparo un buffer, ¿sí? De acuerdo al pH que yo quiera regular, ¿sí? También hay buffers naturales que permiten mantener el equilibrio, por ejemplo en la sangre, ¿sí? Hay un buffer que de ahora vamos a hablar que permite mantener el pH de la sangre entre los valores normales 738 745. ¿Cómo vamos a hacer para preparar un buffer? En primera instancia vamos a hablar de un buffer que se pueda preparar con un ácido débil y su sal de base fuerte. O también podríamos usar una base débil. Esto va a depender del pH en el cual querramos nosotros regular, ¿sí? Una base débil y su sal de ácido fuerte. Ahora después vamos a ver que se puede preparar también un buffer con dos sales, ¿sí? Con un ácido débil y un hidróxido. Bueno, esas son variantes que ahora después vamos a analizar. En el caso del ácido débil vamos a ejemplificar poniendo ácido acético más agua. Esto me va a dar el anión acetato, que sería la base conjugada, y oxonio, ¿sí? Ahora bien, el acetato, ¿sí? El anión acetato es fuerte porque proviene de un ácido débil. Entonces yo necesito además, para tener un buffer, una sal que contenga el anión acetato, que puede ser, por ejemplo, acetato de sodio, ¿sí? El acetato de sodio me va a proveer base conjugada. Eso es lo importante a la hora de armar un buffer, ¿sí? Y después vamos a ver por qué. Ahora, un ejemplo de una base débil podría ser el amoníaco, ¿sí? Más agua. Esto me va a dar catión amonio y oxidrilo, ¿sí? Y, o sea, el amonio es el ácido conjugado del amoníaco, es fuerte porque el amoníaco es débil. Entonces, una sal que contenga amonio, ¿sí? Podría ser el nitrato de amonio. El nitrato de amonio me va a aportar catión amonio, o sea, el ácido conjugado. Bien. Bueno, vamos a plantear la ecuación de equilibrio para esta reacción, ¿sí? Que es reversible. Tenemos que Ka, la constante del ácido, va a ser igual a la concentración de acetato por la concentración de oxonio dividido la concentración del ácido, ¿sí? El acetato, para no escribir tanto, lo voy a escribir como A menos, ¿sí? El ox por la concentración de oxonio, todo sobre la concentración del ácido, que para no escribir tanto voy a escribirlo con el protón. Ahí tendría la concentración del ácido en el equilibrio. Lo que vamos a hacer ahora es despejar la concentración de oxonio. Este desarrollo que yo voy a hacer es para llegar a la fórmula matemática con la cual vamos a trabajar, ¿sí? La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero es importante relacionarlo con equilibrio y no simplemente meter datos en la fórmula, porque hay problemas donde hay que razonar un montón de cosas. Entonces vamos a despejar la concentración de oxonio, voy a pasar este denominador multiplicando y la concentración de la base dividiendo, entonces me quedaría que Ka por la concentración del ácido sobre la concentración de la base conjugada va a ser igual a la concentración de oxonio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es aplicar menos logaritmo en ambos miembros y ahora van a ver por qué. Entonces, si yo tengo menos logaritmo de la concentración de oxonio, ¿esto qué es?
Esto es pH, ¿sí? Entonces, acá aplicando propiedades de los logaritmos, ¿sí? Voy a abrir el logaritmo de un producto como la suma de dos logaritmos. El menos por lo pronto lo dejo afuera. Quedaría menos logaritmo de Ka más el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de la base conjugada, ¿sí? Y esto igual a ¿qué? A pH. Ahora, este menos lo voy a distribuir y me va a quedar acá menos logaritmo de K. ¿Y eso qué es? Eso es pK. Y acá va a quedar menos logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de la base conjugada igual al pH. Y por último, lo que voy a hacer, este menos 1 que está multiplicando, lo voy a subir como potencia, ¿sí? Propiedades de los logaritmos, y eso me va a permitir invertir acá. Entonces, termina quedando, en resumen, pK más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido, y eso igual a pH, ¿sí? Y esto no es otra cosa que, bueno, que lo que les decía, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Ahora, una cuestión a analizar. Acá dice el logaritmo de la concentración de la base conjugada. Cuando yo tengo un sistema ácido débil con su sal de base fuerte, ¿sí? El aporte de la base conjugada que me hace la sal, ¿sí? Es un valor importante, porque la sal ioniza completamente, y esta base conjugada, ¿qué me va a hacer? Me va a tirar el equilibrio hacia reactivos, porque estoy agregando, ¿sí? Un producto, principio de Le Chatelier. Entonces, a los fines prácticos, vamos a decir que la concentración inicial del ácido va a permanecer prácticamente inalterable. O sea que el valor que yo meta, ¿sí? La concentración que yo obtenga en la solución cuando agrego el ácido, va a ser el valor que voy a utilizar en esta expresión. Y la concentración de la sal, ¿sí? Va a ser igual a la concentración de acetato, porque esta cantidad es despreciable versus esta. Entonces, de ahora en más, la expresión la vamos a trabajar de la siguiente manera. pH va a ser igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base, que en este caso sería la concentración inicial de la sal, sobre la concentración inicial del ácido, ¿sí? Y con esta expresión vamos a trabajar siempre. Ahora bien, vamos a hacer el mismo desarrollo a partir de una base débil para que vean cómo se llega a esta expresión y se puede trabajar siempre con esta misma fórmula. Es importante que lo vean para ver cómo es el juego con el pKa y el pKb. Bueno, de igual manera vamos a plantear para la base débil y la sal de ácido fuerte, ¿sí? La constante de equilibrio, Kb, va a ser igual a la concentración de amonio por la concentración de oxidrilos, todo sobre la concentración de la base del amoníaco. Y bueno, igual que hoy, despejamos la concentración de oxidrilos, pasamos el denominador multiplicando y el amonio dividiendo, me queda que Kb por la concentración de amoníaco sobre la concentración de amonio nos da la concentración de oxidrilos. Entonces aplicamos menos logaritmo en ambas expresiones, ambos miembros quiero decir. Y bueno, menos logaritmo de la concentración de oxidrilos es pOH. Acá abrimos el logaritmo, dejamos el menos afuera por lo pronto. Bien. Y esto igual a pOH. Ahora, distribuimos el menos, ¿sí? En este caso, fíjense que queda menos logaritmo de Kb, eso es pKb. Y este menos, que va a cambiarme el signo acá, lo podemos subir e invertir, ¿sí? Quedaría más el logaritmo de la concentración de amonio sobre
la concentración de amoníaco. Esto es igual a pOH. Y nosotros podríamos trabajar la expresión desde acá si estamos trabajando con una base. O bien podemos transformar esta expresión en la que desarrollamos antes, ¿sí? Haciendo 14 menos todo esto. 14 menos voy a poner en ambos miembros. De esa forma voy a poder llegar a la expresión que desarrollamos recién, ¿sí? 14 menos. ¿Por qué 14 menos? Bueno, porque 14 menos pOH es pH y 14 menos pKb es pK, ¿sí? Entonces ahora nosotros distribuimos este menos, me queda 14 menos pKb sería pK y este menos, ¿sí? Acá me va a permitir invertir esto, o sea que va a quedar más el logaritmo de la concentración del amoníaco, que es la base, sobre la concentración del ácido conjugado, ¿sí? Y eso igual al pH, ¿sí? De esta forma llegamos nuevamente a la misma expresión. Ahora, ¿sí? Si yo estoy trabajando con una base, ¿sí? A mí me van a dar seguramente Kb. Bueno, con Kb yo puedo calcular pK, ¿sí? Con Kb puedo calcular Ka o con Kb puedo calcular pKb y con pKb. Bueno, eso ustedes ya lo saben a este nivel. Y bueno, acá pasa exactamente lo mismo. La base, la concentración de la base va a ser la concentración inicial de amoníaco porque va a ocurrir lo mismo que conversábamos hoy, ¿sí? Al tener este aporte de amonio proveniente de la sal, la ecuación va a estar inclinada para el lado de reactivos y va a ser prácticamente lo mismo la concentración de amoníaco inicial que luego de alcanzar el equilibrio. Y todo el amonio va a ser prácticamente aportado por la sal, ¿sí? Porque esta cantidad de amonio que me aporta el amoníaco es despreciable versus este valor. Por eso podemos decir concentración en vez de la base sería la concentración del amoníaco, ¿sí? Y del ácido, en este caso, la concentración de la sal. Así que bueno, eso básicamente serían, ¿sí? Los buffer más comunes. Cuando yo tengo que preparar un buffer, lo que tengo que tener en cuenta es que el pH en el cual yo quiero regular. Siempre, volviendo a esta expresión, porque vamos a hablar un poquito más de esto, siempre el valor de el pH tiene que ser lo más cercano posible al valor de pK. O sea, yo tengo que buscar, si yo quiero regular a determinado pH, si no puedo usar cualquier ácido y su sal de base fuerte. Tengo que buscar una en donde el pK esté muy cercano, lo más cercano posible a mi pH. O sea, para que el buffer funcione y amortigüe, ahora vamos a hablar de cómo amortigua, el valor de pK tiene que oscilar entre más y menos un valor del pH que yo quiero obtener, ¿sí? Más 1, menos 1, ¿sí? O sea, yo por ejemplo quiero regular a pH 8, ¿sí? Yo quiero un buffer que regule a pH 8, mi pK tiene que estar entre 7 y 9, ¿sí? Cuando más cercano esté, mejor va a ser el buffer. Y otra cosa importante, que la relación entre la base y el ácido, ¿sí? Ninguno tiene que ser 10 veces más grande que el otro. O sea que esta división tiene que oscilar entre 0 y 1. Lo podemos escribir así. Entre 0,1 y 10. O sea, si yo hago esta división CB sobre CA o CA sobre CB, eso, ¿sí? Ninguno tiene que ser 10 veces más grande que el otro para que el buffer sirva, para que sea bueno, ¿no? Bueno, imaginemos entonces que nosotros tenemos este ácido, ¿sí? Y este ácido débil, el ácido acético y su sal, ¿sí? Preparamos un determinado buffer. ¿Qué pasa si nosotros a nuestro buffer le hacemos el agregado de una pequeña cantidad de ácido fuerte o una pequeña cantidad de un hidróxido de una base fuerte? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro buffer? Bueno, supongamos la situación inicial donde tenemos el buffer preparado y bueno, estas barritas como que estarían representando la concentración. Como que en primera instancia tenemos concentraciones iguales de ácido y de su base conjugada, ¿no? Si nosotros le agregamos un ácido fuerte, ¿sí? Vamos a reescribir la expresión acá. Las ecuaciones acá.
más agua para ver qué es lo que pasa acá. Es equilibrio, Le Chatelier siempre. Bueno, ¿qué pasa si nosotros, acá faltaría la sal, ¿no? Que me aporta esto, pero bueno, esto es irreversible. ¿Qué pasa entonces si nosotros agregamos, por ejemplo, una pequeña cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Un ácido clorhídrico, ácido fuerte, me va a dar oxonio y anión cloruro. Entonces yo estoy agregando a mi sistema, estoy agregando oxonio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este oxonio? O sea, yo estoy agregando lo que sería en esta ecuación un producto. Por lo tanto, si yo estoy agregando un producto, la reacción por principio de Le Chatelier, ¿qué me dice? Que va a tener que bajar ese producto inclinándose para la izquierda, para el lado de reactivos. Entonces, al agregar un ácido fuerte, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es inclinando la reacción hacia reactivos, por lo tanto, al agregar protones o oxonio, que es lo mismo, va a aumentar la concentración del ácido y va a disminuir la concentración de la base conjugada, porque al reaccionar ese oxonio que estoy agregando con la base conjugada, la concentración de la base disminuye y la del ácido aumenta. ¿Y qué pasaría si yo agrego, por ejemplo, hidróxido de sodio? ¿Sí? Hidróxido de sodio me va a aportar oxidrilos, ¿sí? Y los oxidrilos, ¿qué pasa? Van a reaccionar con el oxonio dándome agua, o sea que la concentración de oxonio va a disminuir, es un producto, por lo tanto la ecuación se va a inclinar hacia productos, de izquierda a derecha, de reactivos hacia productos. Conclusión, ¿sí? Al inclinarse para este lado, la concentración de la base conjugada va a aumentar y la concentración del ácido va a disminuir. Y eso es lo que ocurre, bueno, cuando nosotros tenemos un buffer preparado y tenemos que agregarle o un ácido, una cantidad de ácido, ¿sí? Fuerte o una base fuerte. Entonces, ¿qué pasa con la expresión de pH? ¿Sí? Si yo tengo pH es igual a pKa en este caso, ¿sí? O sea, el pKa del ácido acético más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Y eso es lo que habíamos hablado hoy. Entonces, yo lo que voy a hacer, si yo agrego un ácido, ¿sí? La concentración de este ácido, que vamos a poner un valor para que sea más fácil, 0,1 molar, por ejemplo, ¿no? Esa concentración del ácido se la voy a sumar al ácido y se la voy a restar a la base. O sea que la fórmula para calcular el pH en ese caso me quedaría, agrego ácido, por lo tanto ácido aumenta 0,1 y base disminuye 0,1. Y de esta forma, ¿sí? Reemplazo y calculo lo que me estén pidiendo. Ahora, si nosotros estamos agregando hidróxido de sodio, vamos a suponer que es la misma concentración, 0,1 molar, ¿sí? Me quedaría la expresión concentración de la base más 0,1, estoy agregando base, y la del ácido va a disminuir en 0,1 molar, ¿sí? Y de esa forma hacemos los cálculos. Bueno, supónganse ahora que tenemos una solución con ácido acético y además metemos hidróxido de sodio. Entonces, esto no estaría cumpliendo con, yo les dije al principio, que yo necesito un ácido débil para formar un buffer y su sal de base fuerte, porque el hidróxido de sodio no me va a aportar anión acetato. Pero sin embargo, siempre y cuando la concentración de hidróxido de sodio sea menor a la concentración de ácido acético, se va a producir una neutralización parcial. O sea, un ácido más un hidróxido me va a dar una sal más agua. Que en este caso, la sal va a ser el acetato de sodio, ¿sí? Y agua. Como la concentración de hidróxido de sodio es menor a la del ácido, la neutralización no va a ser completa, me va a quedar como resultado ácido acético y acetato de sodio, porque el hidróxido de sodio se va a consumir completamente. Entonces ahí sí tendría el buffer, ya que tengo el ácido débil y su sal de base fuerte, ¿sí? ¿Qué pasaría si se neutraliza completamente? Bueno, eso ya no sería un buffer. Si se neutraliza completamente, no me va a quedar ácido, ¿sí? Lo que sí me va a quedar va a ser la sal, y bueno, esta sal aporta acetato, anión acetato, que bueno, produce hidrólisis, pero ese ya es otro tema. Otro tipo de buffer que se puede preparar es con sales polipróticas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el fosfato monosódico,
¿sí? Y tengo el fosfato disódico. En este caso, el monosódico va a ser el ácido para nosotros y la base va a ser lo que me aporta la sal, o sea, la sal es lo que voy a considerar como base. Si esto más agua, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a dar la base conjugada, ¿sí? Más oxonio. Y bueno, esta sal me va a aportar la misma base conjugada. Entonces ahí yo tendría constituido el buffer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede armar un buffer con sales? Sí, si son polipróticas, sí. Y bueno, se aplica, se resuelve, se trabaja de exactamente la misma manera. Y por último, lo que tenemos que charlar, ¿sí? Es de, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un buffer natural. En la sangre, ¿sí? El dióxido de carbono reacciona con agua y bueno, eso forma ácido carbónico. Entonces, ¿cómo se regula el pH en la sangre? Bueno, justamente por un buffer natural que va a estar constituido, ¿sí? Por el ácido carbónico y por el carbonato ácido de sodio que está presente en la sangre, ¿sí? En la sangre hay carbonato, vamos a escribirlo juntos, así. Tenemos por un lado el ácido carbónico y por el otro lado el carbonato ácido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo mismo que venimos conversando hasta ahora, el ácido carbónico va a formar el anión carbonato ácido o hidróxido carbonato más oxonio, ¿sí? Y la sal ácida que me va a estar aportando, y bueno, me va a estar aportando la misma base conjugada, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces el buffer que hay en la sangre que permite regular el pH. Así que bueno, eso fue todo, chicos. Les dejo en comentarios actividades para que vean con videos y para que vean cómo se resuelven los ejercicios. Un saludo grande. Chau, chau.